Pues muchas gracias. Muy buenos días a todos. Buenos días. Estoy muy contento de poder estar en casa. Como bien dice David, entre otras cosas, hacemos cajitas juntos y vosotros sé que las hacéis también. Así que quería daros las gracias por eso. Justo hace apenas una semana he venido del norte de África de repartir allí. Y hemos estado con grandes oportunidades de bendecir a los niños y de compartir el amor de Dios, que es al fin y al cabo lo que queremos hacer. No es simplemente una obra social, sino que transmitimos allí donde vamos el mensaje de Jesús, que es lo que creemos. Cantábamos de esa esperanza que tenemos, esa esperanza viva. Dice la Biblia que no tenemos una esperanza muerta, sino que tenemos una esperanza viva. A veces como creyentes vivimos en esperanzas diluidas, en esperanzas muertas. Y yo quería animaros a levantar la mirada, a levantar la cabeza. Yo esta semana estaba orando, Señor, ¿qué quieres que habla, no? ¿Qué quieres que hable, que comparta en medio de este tiempo con la iglesia de Puerto Llano? Y la verdad que el Señor me ha traído en un bagaje y os quiero llevar conmigo en ese caminar, si os parece bien y si estáis bien conmigo. Os traigo también muchos saludos de mi iglesia. Pastoreo una iglesia en Madrid. Saben que estoy aquí. Me voy a ir corriendo después para estar allí, porque me reclaman también, pero os mando muchos saludos suyos. Y qué bueno es estar juntos, el compartir, el estar bajo el amparo de nuestro Dios y bajo la misma misión. Así que si os parece vamos a orar y vamos a ir directos al grano. Señor, te damos gracias por este tiempo que podemos compartir juntos. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra no cambia, porque tu palabra es la misma, ayer, hoy y siempre. Y queremos, Señor, que tú impartas, Señor, que no sean mis palabras, que no sean mis ideas, que no sean mis sueños, sino que tú nos cautives nuevamente, que tú nos provoques, Señor, que tú nos desafíes, que tú nos ensanches en nuestros corazones, que sigas transformando lo que hay en nosotros, tu propósito. En el nombre de Jesús. Amén. Hay una cosa que os quiero decir, y es que yo tengo 3/4 partes manchegas. Por eso me sale lo del jamón. De vez en cuando me salen ramalazos, ¿ok? Entonces, una de las cosas que mi padre dice, mi padre es de Valdepeñas, mis dos abuelos paternos de Valdepeñas y mi abuelo materno de Santa Cruz de Mudela. Entonces, por ahí, crecido en Madrid, pero hemos berreado en casa bastante también. Una de las cosas que mi padre dice es, si de verdad tienes confianza con alguien, lo sabes cuando vas a su casa y tienes la capacidad de abrir el frigorífico, ¿verdad? Uno tiene confianza de verdad cuando abre el frigorífico. Y yo hoy me siento que puedo abrir el frigorífico de esta iglesia, de esta casa. Así que os doy muchas gracias por eso. Os doy gracias también por el sentido personal y por las oraciones personales, por los mensajes y por todo el cariño expresado que siempre me transmitís y me llegan por diferentes voces, sobre todo de Noé, de Inma y de David. Ya no tanto de David, que está en Londres, pero sí de Noé y de Inma. Para mí hoy es un día muy especial porque creo que en esta relación que nosotros tenemos se colisionan muchas cosas. Y yo le comentaba a David, es muy fácil compartir la palabra o compartir un mensaje cuando uno tiene oportunidades de hacerlo semanalmente, porque si uno las fastidia esa semana, dice, bueno, tengo la que viene, ya lo arreglaré. Pero cuando vas de invitado a casa de alguien y vas a la mesa a cocinar y vas a estar juntos, quieres traer lo mejor, ¿no? Es decir, en medio de todas estas revelaciones, Señor, ¿qué es lo que quieres tú para nosotros en la iglesia de Puerto Llano? ¿Qué es lo que quieres que compartamos? Y en esa colisión para mí es algo muy especial por nuestra historia personal, por la historia que nos une, por los nombres que nos unen y por el Dios que nos une también y por la preciosa vida que el Señor nos ha regalado. Y en este caminar el Señor me ha puesto este pasaje. Y si me preguntas, en este viaje que estábamos en el norte de África, íbamos con José Pablo Sánchez, que es mi jefe,
y me decía, David, ¿cuál es tu versículo favorito? Y yo me quedé pensando como diciendo, no sé si tengo ya como un versículo favorito, pero sí un pasaje. Hay un pasaje clave en mi vida y es un pasaje que he visto una y otra vez y me gustaría verlo con vosotros. Pero antes, yo no sé si sabéis que Jesús fue presentado también. Jesús fue presentado en su sinagoga, en su iglesia. Y en Lucas, capítulo 2, nos habla de la profecía de Simeón y dice en el versículo 25, en este tiempo había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, era justo y devoto y esperaba con anhelo que llegara el Mesías y rescatara a Israel. Lo esperaba con anhelo, era su esperanza. El Espíritu Santo estaba sobre él y le había revelado que no moriría sin antes ver el Mesías del Señor. Fijaos qué esperanza, fijaos qué constancia. No me voy de esta tierra hasta que lo vea. Ese día el Espíritu Santo lo guió al templo de manera que cuando María y José llegaron para presentar al bebé, Jesús, ante el Señor como exigía la ley, Simeón estaba allí y tomó el niño en sus brazos y alabó a Dios diciendo, Señor soberano, permíteme ahora que tu siervo muera en paz como prometiste. He visto tu salvación, he visto tu redención, la que preparaste para toda la gente. Él es una luz para revelar a Dios a las naciones y es la gloria de tu pueblo de Israel. Los padres de Jesús estaban asombrados de todo lo que decía. Entonces Simeón les dio su bendición y le dijo a María, la madre del bebé, este niño está destinado a provocar la caída de muchos en Israel, pero también será la alegría de muchos otros. Fue enviado como una señal de Dios, pero muchos se le opondrán. Como resultado saldrán a la luz los pensamientos más profundos de muchos corazones y una espada atravesará su propia alma. Simeón esperó hasta recibir esta promesa, hasta que no la vio con sus propios ojos. Y para mí, yo veo una promesa de Dios y es otro bebé, es otra vida, la vida que celebramos hoy y lo que representa, no algo que es simplemente nuestra historia, sino que va más allá de nuestra historia. Yo no sé si habéis recibido alguna vez un telegrama. Ya no se estila tanto porque tenemos todo instantáneo, ¿verdad? Enviamos WhatsApps, enviamos Zooms, calls o llamadas de Zoom, enviamos mensajes, a las malas llamamos. Ya no se estila tanto los telegramas. Pero yo os voy a hablar de uno de los telegramas en la Biblia y es la carta de segunda de Timoteo. Y en la carta de segunda de Timoteo vemos a un Pablo que está en prisión, que está en sus últimos días. Pablo es una persona que ha estado ya varias veces en prisión y se ven sus arrugas espirituales, se ven en sus palabras que va llegando la hora y en este tiempo decide escribir una carta a su hijo en la fe, no a su hijo físico o carnal, a su hijo en la fe. Y para mí es este mensaje que amolda y que encajona aquí Pablo de forma artesanal y artística también lo que es ese telegrama, lo que es esa esperanza que estábamos cantando, lo que es ese mensaje y esa esperanza que anhela ver Simeón. Así que si queréis acompañarme, vamos a leer en 2 de Timoteo capítulo 1. Dice Timoteo, versículo 3, doy gracias a Dios por ti, al mismo Dios que sirvo con la conciencia limpia, tal como lo hicieron mis antepasados. Día y noche te recuerdo constantemente en mis oraciones. Aquí vemos un contexto de urgencia. Llegan las últimas horas de Pablo. Y yo me pregunto en este telegrama, ¿por qué Pablo expresa estas diferentes palabras? Y yo te tiro a ti también. Si fueses tú, ¿qué tipo de telegrama escribirías de urgencia? ¿Qué tipo de notificación
una notificación pensando en una herencia física, en una herencia de dinero. Resolved todos estos sistemas, todos estos planes, todos estos números, todos estos papeles. ¿O iríais más allá de eso? ¿Qué tipo de telegrama escribirías? Hablábamos de esa instantaneidad. Y hay una gran diferencia entre algo instantáneo y algo urgente. Algo instantáneo es que sucede ya. Y estamos habituados a eso y cada vez más. Y creo que cada vez más en pos de sopesar y abrazar los procesos. No nos gustan tanto los procesos. Vamos a comer. Ayer estábamos cenando y decíamos, nos vamos. Están tardando mucho. ¿Verdad? Estas hamburguesas no llegan. Estamos acostumbrados a que todo suceda ya, in situ, en el momento, y no estamos acostumbrados a esperar. Pero hay una gran diferencia en algo instantáneo y algo urgente, y es el matiz. La urgencia lleva relevancia, lleva contundencia, lleva prioridades, lleva un sistema de valores por detrás, algo que nos sobrepasa, algo que nos hace anteponer absolutamente todo lo que está sucediendo. Y yo veo a un Pablo tratando de hablar de esta urgencia, de compartir algo que es urgente en estos últimos días de su vida. Qué difícil, ¿verdad? Cuando el reloj va en tu contra, cuando los segundos corren, ¿qué harías? Pablo está en prisión, no lo dice, pero ya os lo digo yo. Pablo está en prisión y está emprisionado. Y sigue hablando. Tengo muchos deseos de volver a verte, porque no me olvido de tus lágrimas cuando nos separamos, y me llenaré de alegría cuando estemos juntos otra vez. Me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice, y sé que esa fe sigue firme en ti. Aquí vemos en este precioso pasaje que contiene muchos matices de lo que es el Evangelio, vemos esa urgencia del Evangelio. Vemos que el Evangelio es algo generacional, algo que es un legado, que trasciende a generaciones. Vemos a Pablo diciéndole, recuerdo la fe de tu abuela, recuerdo la fe de tu madre. Y aquí hoy celebramos la fe también de padres, de madres, de Noé, de Inma, de los que vendrán, de las que vendrán. Y celebramos la fe impartida, la fe compartida, la fe vivida en la expresión de nuestros días a día. Recuerdo esa fe y sé que sigue firme en ti. Una fe sincera, una fe transparente. Yo no sé cuando piensas en tu fe o pensamos en nuestra fe, ¿qué tipo de fe proyectas? Porque es muy fácil asemejar nuestra fe a algo religioso, a una tradición histórica, porque eso a veces nos lleva el pensar que porque mi madre tuvo esa fe, porque mi abuela tuvo esa fe, yo tengo que tener esa fe. Pero si no tengo una revelación personal, si no tengo una revelación propia de esa fe, ¿es realmente fe? ¿Es una fe sincera? ¿O es tradición? ¿O es religiosidad? ¿O es religión? Y en este telegrama, Pablo se para a detallar esa fe sincera de su hijo. Y cómo como padres espirituales y como padres físicos somos responsables no de trasladar una fe impuesta, sino una fe sincera. Una fe que saca las dudas, que saca las preguntas, que acompaña, que es vivida y que es compartida. Una fe sincera. ¿Qué tipo de fe? Yo os animo, como padres, Noé e Inma, a vivir una vida sincera, a vivir una fe sincera delante de vuestra hija, a no esconder los trapos sucios, a sacarlos, a ponerlos delante del Señor, animaros los unos a los otros, vosotros dos, a seguir viviendo esa fe que el Señor quiere para vosotros. Por eso, por esta razón, te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos. Te lo recuerdo porque es una responsabilidad personal, porque es muy fácil meterla en el cajón.
Es muy fácil decir, porque tengo este linaje, a mí me toca. Pero no. No es por tu linaje, es por tu responsabilidad personal. Es por ese fuego que tú tienes. Por ese fuego que has recibido cuando yo oré por ti, que compartíamos juntos, cuando comíamos juntos, cuando debatíamos cuáles eran nuestros planes, cuáles iban a ser las estrategias para seguir compartiendo el mensaje de Jesús en toda esta tierra. Una fe sincera, una responsabilidad personal. Tenemos que cuidar de nuestra fe. No dejarla en el cajón, no meterla en el bolsillo, tomar responsabilidad. Mi fe no depende de Belio. Mi fe depende de mí. Mi fe depende de cada día ponerme delante del Señor. De cada día coger esto y decir, Señor, ¿qué quieres hablar en mi vida? Y cuando yo vengo con mi fe avivada, con mi fuego puesto en el modo on, y vengo y comparto, recibo palabra, comparto y seguimos creciendo juntos. Pero mi fe no depende de una persona. Hay un gran problema cuando vivimos la fe a través de la fe de otros. Y es que cuando esos modelos se caen, mi fe se cae también. Si vivo a través de la experiencia personal de otros, si vivo a través de la relación personal de Dios, que David tiene con Dios, y yo pongo los ojos en todo eso y David cae, ¿qué va a pasar con mi fe? Así que te lo recuerdo. Y yo nos recuerdo hoy avivar esa fe, ese fuego que Dios ha puesto en medio de nosotros. Una fe que es generacional, una fe que se moviliza. Uno no sabe lo que hay en el corazón hasta que llegan las peores situaciones, ¿verdad? No sé si has estado en una posición fea, difícil, donde los libros y la teoría no son suficientes y donde lo único que te ampara, lo único que anhelas es eso que Simeón anhelaba, Jesús, Jesús. Yo he estado en esa posición y yo recuerdo estar en el hospital clamando al cielo y decir, Señor, todo esto no me vale, lo único que quiero es Jesús, Jesús, Jesús. Muchos conocéis nuestra historia personal, pero en el 2019 mi esposa partió con el Señor después de 2 años y medio luchando contra una enfermedad tenebrosa, una enfermedad oscura que trataba de atraparnos, que trataba de eliminar nuestra fe, la fe que otros habían impartido en nosotros, las opiniones de los demás. Y en medio de eso yo sentía como todo mi ser se tambaleaba, como había venido un ejército oscuro a mi vida con mazos para tambalear y para romper absolutamente toda mi fachada, y sentía que si los cimientos no estaban duros, no estaban firmes, sentía que los cimientos también se iban. Y yo me preguntaba, ¿cuáles son mis cimientos en medio de esta prueba? ¿Cuáles son los cimientos que Pablo tiene en este momento en prisión? Jesús, Jesús, esa fe sincera. Así que aviva esa fe que tienes. Dios no te ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y dominio propio. Pablo está loco, porque está hablando desde la cárcel. ¿Cómo está diciendo esto? Yo no sé vosotros, pero doy gracias porque Pablo no fuese español. Porque creo que si Pablo hubiese sido español, hubiese abordado las cartas desde otra forma. A veces uno lee la Biblia y lee a este Pablo, que ha escrito una tercera parte de todo el Nuevo Testamento, 13 libros, 13 cartas, muchas de ellas escritas en prisión, y cuando las lees, parece que no está en prisión, parece que está en el campo, parece que está en el parque escribiendo esas cartas. Muchas veces está alentando a otros en su situación personal, muchas veces está animando a iglesias, muchas veces está corrigiendo a iglesias, y todo de estos zulos. Y ya no es el zulo físico, sino el zulo espiritual y personal al que te puede llevar esa situación en medio de eso. Y la vida nos da esto.
Hay veces en la vida que nos vienen estos momentos y la pregunta es cómo vamos a responder. No nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de amor, algo que nos sobrepasa, algo que no se trata de nosotros, algo que va más allá. Así que nunca te avergüences de contarles a otros acerca de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, aun cuando estoy preso por Él. No te avergüences. ¿Sabes qué? Yo me he preguntado muchas veces esto. David, ¿por qué te avergüenzas? ¿De qué te avergüenzas? Y ¿sabes qué me he dado cuenta? Que uno se avergüenza de aquello que no ha sido probado. Para ser transferido, es decir, para yo hablarlo con mi vida, para yo compartirlo en mi vida y ver si realmente lo creo o no. Tiene que ser testado, tiene que ser probado. Y Pablo ya ha tenido alguna prueba en este sentido, en este telegrama que está escribiendo a su hijo en la fe. No te preocupes, pero no te avergüences. No te avergüences de contarles acerca de quién es el Señor, de quién es Jesús. Así que, papás, yo sé que vosotros no os avergonzáis y que levantáis la bandera bien alta de quién es el Señor, pero que esa vergüenza no exista en nuestras casas, que esa vergüenza no exista en vuestra casa, que sea un pilar más en quiénes sois, en vuestro día a día, en vuestra forma de operar. Con las fuerzas que Dios os da, Dios te da, prepárate para sufrir conmigo a causa de la buena noticia. Pues Dios nos salvó, y aquí llega la promesa. Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. Dios nos ha llamado. Dios nos ha salvado. Cuando nosotros respondemos en fe, cuando nosotros confesamos este mensaje de que Jesús murió por nosotros para darnos vida, una vida abundante, una vida con una perspectiva nueva. Esta es la vida que Pablo recibe. Esta es la vida con la que Pablo se había encontrado y no se avergüenza de ello. Pablo perseguía a cristianos y nos habla de ello en Hechos 26 y está expresando de su experiencia cómo Pablo, que tú eras así, ahora eres así. ¿Qué has hecho? Y decía Pablo, yo solía creer que mi obligación era hacer todo lo posible para oponerme al nombre de Jesús de Nazaret. Yo hacía todo lo posible, todo lo que estaba en mi mano para oponerme. Y por cierto, eso fue justo lo que hice en Jerusalén. Con la autorización de los sacerdotes principales, hice que muchos creyentes de allí fueran enviados a la cárcel. Es decir, aquellos que estaban en la cárcel, muchos de sus compañeros habían sido enviados por él. Y ahora él estaba en el otro lado. Por eso mismo. Di mi voto en contra de ellos cuando los condenaban a muerte. Y muchas veces hice que los castigaran en las sinagogas para que maldijeran a Jesús. Estaban tan violentamente en contra de ellos que los perseguí hasta ciudades extranjeras. ¿Qué pasó, Pablo? Si tú hacías todo esto, si tú solías hacer todas estas cosas, ¿qué ha pasado en tu vida? David nos hablaba antes de esa simplicidad del Evangelio. Yo creo mucho en la simplicidad del Evangelio. Creo en la simplicidad de la complejidad del Evangelio, porque creo que lo simple es complejo. Creo que amar cada día es muy complejo. Creo que mirar todos los días a tu esposa cuando se levanta por la mañana y te mira así y decirle, cariño, te quiero, te amo, es complejo. Creo que la vida nos pone en tesituras que son complejas y que son decisiones que tenemos que decidir en el corazón a veces cuando nadie más las ve, cuando nadie más las dice. Son complejas. Pablo, ¿qué ha pasado en tu vida? Dice, cerca del mediodía, esta es mi historia. Su Majestad, mientras iba de camino, una luz del cielo, más intensa que el sol, brilló sobre mí y mis compañeros. Todos caímos al suelo y escuché una voz que me decía en arameo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? ¿Qué te he hecho yo, Saulo? ¿Por qué me persigues?
Es inútil que luches contra mi voluntad. Te tengo atrapado y tú no lo sabes. ¿Tú crees que estás en control? ¿Tú crees que solucionas los problemas? Te tengo en mi mano. Te tengo atrapado. ¿Quién eres, Señor?, pregunté. El Señor contestó: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora levántate, pues me aparecí ante ti para designarte como mi siervo y testigo. Deberás contarle al mundo lo que has visto y lo que te mostraré en el futuro. Y yo te rescataré de tu propia gente y los gentiles. Si te envío a los gentiles para que les abras los ojos a fin de que pasen de la oscuridad a la luz. Pablo cambia, da un giro de vida. Y vemos que en el original este arrepentimiento, a veces hablamos de arrepentimiento, ¿no? Y a veces vienen matices y vemos como una palabra que nos echa para atrás. Hablamos de arrepentir nuestros pecados. ¿Sabes lo que significa en el original la palabra metanoia? Es cambio de perspectiva, cambio de chip. Es decir, si antes iba hacia allí, si antes iba hacia Damasco, hacia donde iba Pablo, ahora ya no voy allí, ahora voy hacia allí. Y es lo que Pablo se da cuenta, y es lo que sigue viviendo en prisión. Yo sé que Jesús me ha salvado, y no solamente me ha salvado para estar y vivir la vida, me ha salvado con un propósito, con una misión. Y yo creo que Sara tiene un propósito que no entendemos, así que lo creo con Sara, lo creo con cada uno y cada una de los que estamos aquí. Y a veces se entumece mi corazón por ver que Dios tiene un deseo para nosotros, que Dios tiene un propósito. Y nosotros miramos a otro lado. Y nosotros tratamos de acuñar el propósito de Dios en medio de nuestros sueños, en medio de nuestras agendas, en medio de nuestras prioridades. Pablo dice: ¿sabes qué? Antes iba hacia Damasco, antes solía hacer todas estas cosas, ya no. Porque me he encontrado con Jesús, con esta fe viva. Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa, una vida apartada. Eso es lo que es la santidad. Una vida que se encomienda y dice: Señor, ¿qué es lo que quieres de mí? ¿Cómo me quieres usar? ¿Qué es lo que quieres cambiar en mi corazón? ¿Qué es lo que quieres cambiar en mi vida? Es esa buena noticia hecha tangible y palpable en nuestro día a día. Y todo esto lo hizo no porque lo mereciéramos, sino porque era su plan desde antes del comienzo del tiempo para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. Y ahora todo esto Él nos lo ha hecho evidente. Es decir, no es una teoría, es evidente que Jesús resucitó. Es evidente mediante la venida de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Destruyó el poder de la muerte e iluminó el camino a la vida y a la inmortalidad. Es decir, si me voy, Timoteo, no pasa nada, porque esto no se acaba aquí. Esto es solo una parte del puzzle que solo podemos ver. Va mucho más allá de lo que olemos, de lo que respiramos, de lo que escuchamos. Esto va mucho más allá. Destruyó el poder de la muerte y nos dio esa perspectiva eterna. Y Dios me eligió a mí para que sea predicador, apóstol y maestro de esta buena noticia. Por eso estoy sufriendo aquí, en prisión, pero no me avergüenzo de ello, porque yo sé en quién he puesto mi confianza. Y estoy seguro de que Él es capaz de guardar lo que le he confiado hasta el día de su regreso. Pablo lo tiene claro. Pablo tiene claro en quién ha puesto su confianza, no en qué ha puesto su confianza. Yo quiero preguntaros en esta mañana, ¿en quién tienes puesta tu confianza? ¿En qué tienes puesta tu confianza? ¿Cuál es tu confianza? ¿Cuál es tu perspectiva? Hablamos de lo instantáneo, hablaba esta semana. Me decía una amiga, en un estudio recientemente sacado, que cada vez más
Todas estas preguntas trascendentales de la vida, ¿por qué estamos aquí? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Cuál es el sentido de todo esto? La gente no ataja ya esas preguntas porque vivimos en el ya, en el instantáneo. Y el instantáneo hace que no nos proyectemos en lo urgente, en lo que realmente importa. ¿Lo has pensado alguna vez? ¿Qué es lo que realmente importa? ¿Cuál va a ser tu legado? Si el tiempo va hacia atrás, tic-tac, 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 ¿cuál va a ser tu mensaje de vida? ¿Cuál va a ser tu proyección? Pablo se da cuenta y dice, ¿sabes qué? Esto no se trata de mí. Yo sé que este sufrimiento es temporal, que esta perspectiva no solamente se queda aquí. Así que aférrate a este modelo, Pablo. Guarda esto. Guarda la sana enseñanza que aprendiste de mí. Un modelo formado por la fe y el amor que tienes en Cristo Jesús, mediante el poder del Espíritu Santo, quien vive en nosotros. Qué precioso telegrama, ¿verdad? Continúa. Pero yo quiero dejaros hoy esta pregunta. ¿Cuál sería tu telegrama? ¿Cuál sería tu telegrama? Como os comentaba, en esos peores momentos, cuando el reloj acecha tu vida, uno se plantea, ¿qué vas a hacer con tu vida? Con lo que te queda. Y en este telegrama, a mí me encanta de que este mensaje continúa, de que este mensaje no se queda aquí. Y yo os puedo decir que cuando Noé e Inma a mí me llaman y dicen, David, hemos pensado, si te parece bien, ¿verdad? Que queremos llamar a nuestra hija como tu esposa. Yo en ese momento sentí que todo colisionaba. Yo sentí que quizás no entendía, pero entendía este telegrama y lo hacía mío. Y decía, Señor, no entiendo esta prisión, porque a veces no necesitamos estar en prisiones en lo físico, ¿verdad? A veces podemos estar en prisiones en lo más profundo de nuestro corazón. Prisiones de palabras que nos dijeron cuando eran niños y siguen remitiéndose. Prisiones de abusos del pasado. Prisiones de formas de nuestro carácter que no sé cómo lidiar con ello y no sé cómo cambiarlo. Y el Señor, en esa prisión, en esta revelación, nos libera totalmente. Yo os quiero animar a que en el mensaje de hoy lo que estamos celebrando es este telegrama. Y vamos a poner la vida de Sara hoy y dedicarla en este telegrama para que el Señor la bendiga, para que la unción del Espíritu toque su vida, para que el amor del Señor penetre su corazón. Eso es lo que estamos haciendo hoy, ni más ni menos. Celebrar el telegrama que Simeón esperaba. Celebrar el telegrama que Pablo predicaba en prisión. Celebrar el telegrama que hace que nos reunamos hoy en día, aquí hoy. Celebrar el telegrama que queremos que Sara viva. Amén. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos aplaste con esta bendición. Señor, te damos gracias por este tiempo y te pedimos, Señor, que este telegrama sea palpable, sea tangible, que nos ayudes a reflexionar en esta pregunta. ¿Cuál es el telegrama de mi vida? ¿Cuál es el mensaje de mi vida? ¿Qué es lo que voy a hacer con los días que me restan? ¿A qué me voy a anclar? ¿A quién me voy a anclar? Te bendecimos, Señor, en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén.